moderna sociedad peruana, ¿ya? Dado que el Perú desde sus inicios se ha enfrentado a una serie de amenazas, ¿verdad? Tradicionales y otras nuevas que han surgido debido a los cambios ocurridos en el ámbito nacional. Sí, y así también como los cambios que se han producido a nivel regional y a nivel global. Es decir, todos estos cambios que han ocurrido tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional y global, entonces han hecho de que también surjan una serie de amenazas, ¿no?, para nuestra sociedad peruana. Y también debemos agregar que está influenciado por una multiplicidad de factores internos y externos que pueden convertirse en y que exigen ya y vulnerar sus intereses afectando la seguridad y el bienestar. Entonces, habíamos también dicho que la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y esto está consignado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Entonces, interpretamos que defensa y dignidad son fines innatos del Estado y son fines inmanentes del Estado. De ello podemos también decir que el Estado establece dos fines delegados, que son el bienestar y alcanzar su dignidad, y la seguridad, que significa alcanzar la seguridad, el desarrollo. Y el segundo, seguridad, el uso del instrumento de defensa. Entonces, y esta situación en la de manera que la percepción de seguridad se ve acompañada por una tranquilidad que permite las actividades de del pasado. Nosotros debemos entender Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? que es sin nuestro Estado velar por nuestra seguridad. Buenas tardes. Doctora, se le escucha muy entrecortado. Ya, gracias, buenas tardes. Entonces, a ver, vamos a cambiarnos de... Habíamos hablado de desarrollo, ¿no? Su instrumento es el desarrollo, y el segundo, la seguridad, haciendo uso del instrumento, la defensa. Y toda esta la población, la percepción de seguridad se ve acompañada por una tranquilidad que permita realizar las actividades necesarias para la gestión y el eventual logro de los objetivos trazados por el gobierno. Muy bien, entonces también debemos agregar que todos los campos de
de actividad, el social, el político, el económico, el militar, están íntimamente vinculados con los valores esenciales del Estado, ¿ya? Y de ello se desprende que la seguridad no solo está relacionada con la opción militar del Estado, sino con todos los elementos del poder nacional con que se cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se conceptualiza la amenaza? La amenaza se conceptualiza, ¿no? A toda acción, hecho o circunstancia externa o interna con capacidad suficiente para obstaculizar el logro de los intereses nacionales y de los objetivos nacionales. Y las amenazas pueden clasificar como tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales son aquellas que tienen presencia histórica y que pese o no a mantener la intensidad del pasado, se encuentran presentes en la agenda de seguridad. Los temas de frontera y los diferendos limítrofes pendientes están dentro de esta categoría. Las no tradicionales son aquellas que, teniendo una connotación histórica, pueden reactualizarse bajo nuevos perfiles. Por ejemplo, el viejo equilibrio de poderes entre naciones hoy se recicla en función de la pugna por espacios económicos. Y además existen otras amenazas, ¿no? Las derivadas de un nuevo escenario internacional. Estas son de corte transversal, comunes a varios países, y transnacional, como son el narcotráfico. Nosotros sabemos, como población peruana, que el narcotráfico, ¿no?, traspasa fronteras, el terrorismo internacional, la depredación de los recursos naturales, la contaminación y agotamiento de las fuentes de agua y la desertificación de las selvas tropicales, entre otros. ¿Y cuáles son las amenazas a la seguridad del Estado peruano? En el libro blanco de la defensa civil, donde se nos menciona, entre otras, estas amenazas a la seguridad del Estado peruano: los intereses de otros estados contrarios a los nuestros, ¿no? En el marco de la globalización y en el ámbito regional, los estados manifiestan intereses de diversos tipos, siendo los más resaltantes aquellos que, vinculados a los aspectos políticos, económicos, psicosociales y territoriales, ¿no?, los obstáculos que se presentan en la realización de estos intereses configuran amenazas en estos campos. Los intereses de grupos de poder que afectan a los del Estado. Los grupos de poder, los lobbies, influyen en los lineamientos y políticas de los estados, originando problemas de desequilibrios políticos, económicos, psicosociales, en defensa de sus intereses. Y sus efectos dificultan la realización de los intereses del Estado, constituyéndose así en amenazas en estos campos. La presencia de grupos contrarios a la institucionalidad democrática. Nosotros sabemos que la nación ha vivido un largo periodo de lucha contra grupos terroristas que pretendieron imponer sus ideologías, apoyándose en la falta de integración nacional, la poca presencia de gobierno en algunos lugares, la desigualdad social, la pobreza crítica y otras contradicciones. Sin embargo, habiendo sido neutralizados y encarcelados sus militantes,
representantes y principales líderes, aún subsisten las causas que generaron su aparición, ¿ya? Por lo que continúan sus actividades mediante la infiltración en organizaciones laborales y sociales, realizando actos de terrorismo, buscando obtener el apoyo de la población, aliarse con el narcotráfico u otras organizaciones delincuenciales. Estas organizaciones tienen capacidad de conexión con el terrorismo internacional, relación que de intensificarse podría también generar acciones en mayor escala que amenacen el Estado de Derecho, eviten la consolidación del régimen democrático y afecten la gobernabilidad del Estado. El tráfico de drogas. Entonces, con respecto al tráfico de drogas, podríamos mencionar que también la falta de apoyo internacional para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, desarrollar programas eficientes de cultivos alternativos rentables, erradicar los cultivos de hoja de coca y otros, así como el incremento de la demanda de droga en los mercados nacionales e internacionales, promueve la corrupción de funcionarios y afecta social y económicamente al Estado, lo que sumado a la capacidad de aliarse con las organizaciones terroristas amenazan su estructura y la salud de sus miembros. La ruptura del orden social. El incremento del nivel de pobreza extrema, particularmente en algunas regiones, debido a la limitada inversión y los fenómenos naturales, el descontento que puede ocasionar la activación de los centros de libre comercio y navegación en la cuenca amazónica, así como la existencia de contradicciones económicas, exclusiones sociales y políticas, pueden dar lugar también a demandas y desórdenes públicos y ocasionar desbordes populares de gravedad que alteren y dificulten la ejecución de los programas de desarrollo, amenazando la estabilidad del régimen democrático. El crimen de alta intensidad, que incluye el contrabando y la corrupción. El incremento de la pobreza en las ciudades han determinado que se acreciente la delincuencia común en sus diferentes modalidades, que incluye el lavado de dinero, el tráfico de armas y la conexión entre ellos. También podríamos agregar un sistema penitenciario, ¿no?, que sea eficiente para que rehabilite a los delincuentes. Todo esto va a amenazar la seguridad de la población y va a generar un caos social. El contrabando, particularmente en las zonas fronterizas, ocasiona el detrimento de la industria y comercio nacionales, constituyéndose en una amenaza a la economía del Estado. La corrupción, particularmente de funcionarios públicos y sus empresas, genera atraso económico, desconfianza en el ámbito internacional para las inversiones y el descrédito del gobierno.
La destrucción del ambiente y los desastres naturales. Sabemos que en algunas regiones del Perú, la explotación descontrolada de la flora y la fauna, ¿no?, se da de manera, ¿no?, descontrolada, la tala ilegal de madera, ¿no?, particularmente en la Amazonía, así como la explotación de nuestros recursos otros tipos de maquinarias generan también contaminación de la atmósfera. Programas informáticos y los medios de información permiten a las organizaciones o personas introducirse en los sistemas informáticos y realizar actividades de espionaje y sabotaje, ¿no? Estos procedimientos pueden ser utilizados para el desarrollo y la seguridad del Estado. Los opuestos a su causa, los continentes, y que de actuar en nuestro territorio atentando contra los irregulares extranjeros. Los países como Colombia, para combatir a los grupos terroristas que actúan en su territorio, pueden dar lugar a que otros grupos ingresen a nuestro territorio, perturbando el libre tránsito fluvial, vulnerando nuestra soberanía y dando lugar a enfrentamientos con nuestras Fuerzas Armadas. Y a ver, tenemos